buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de la ponente y el moderador, para obtener una mejor transmisión de esta recepción. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat. Ya al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Así como también les haremos llegar un link para que nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les deseamos a ustedes la más cordial bienvenida a la sesión de Virtual Rounds, cuyo título es Conversatorio con Líderes. Esta tarde contamos con una maravillosa experta de talla internacional, por lo que me voy a permitir presentar a nuestra invitada especial, es la doctora Inés Sáenz. Ella obtuvo el título de maestría y doctorado en literatura hispánica por la Universidad de Pensilvania. Inés Sáenz es profesora e investigadora de literatura latinoamericana contemporánea. Su línea de investigación se centra en las prácticas narrativas contemporáneas, su relación con la cultura visual y los estudios de paz. Es profesora del Tecnológico de Monterrey desde hace 25 años. Ha contribuido en el diseño curricular y dirección de distintos proyectos académicos del Tecnológico de Monterrey relacionados con las humanidades, entre los que destacan la especialidad de humanidades de la maestría en educación, la maestría y el doctorado en estudios humanísticos, entre otros, así como la dirección de la Cátedra Alfonso Reyes. Dirigió el doctorado de estudios humanísticos de Campus Ciudad de México, que pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. De 2007 a 2011 fue la directora de la Oficina de Enlace del Tecnológico en París, Francia. Se desempeñó como decana de la Escuela de Humanidades y Educación, donde tuvo bajo su cargo la coordinación de los proyectos de investigación divididos en 5 grupos de enfoque estratégicos y los diferentes programas académicos de profesional y posgrado. Ha sido miembro del Seminario de Investigación Narratologies Contemporaries y el Seminario de Investigación pour une épistémologie du littéraire, ambos de CRAL, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, dirigidos por Jean-Marie Schaffer, Philippe Rozan, Jean-Pierre a Annick Louis, desde el año 2011. Es miembro de la Cátedra UNESCO Tecnológico de Monterrey sobre ética y cultura de paz para el alcance de los derechos humanos y en el 2014 se integró al grupo de estudios sobre la religión y cultura, GERIC, del Colegio de Michoacán. Inés Sáenz es profesora e investigadora de literatura de Latinoamérica. Actualmente la doctora Inés Sáenz es vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, doctora Inés Sáenz. Muchas gracias. El moderador de esta sesión es el doctor Manuel Pérez Jiménez. Él es especialista en pediatría con entrenamiento en salud global. Es Sherman de Medicina en el periodo 2019-2022 para el consorcio Universitas 21, en el grupo de Ciencias de la Salud y representante en el Comité de Salud Global de APRU y WUN para el Tecnológico de Monterrey. Actualmente el doctor Manuel Pérez Jiménez es el decano de la región Monterrey de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud del Tecnológico de Monterrey. En este momento le cedo la palabra al doctor Manuel Pérez Jiménez para que nos hable del objetivo de esta sesión de Virtual Rounds, conversatorio con líderes, y coordine la participación de nuestra invitada especial. Adelante, doctor Manuel Pérez. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a todos por acompañarnos este mediodía aquí en este espacio tradicional ya de formación, aprendizaje y de compartir experiencias para nuestra Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, pero hoy día más allá del entorno exclusivo de nuestra escuela. Y honrados, privilegiados con nuestra invitada, porque como
mencionaba yo en los promocionales, Inés es una compañera, es una grandísima líder de nuestra institución, pero sobre todo es una humanista comprometida y muy responsable en términos de educación y de compromiso social. Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros y te platico muy rápido. Este espacio es un conversatorio. Cuando el equipo que nos ayuda ideamos la idea de hacer un pase de visita virtual, y tú me entenderás mi frustración, no me permitieron ponerlo en español. Me dijeron que había que ponerlo como Virtual Rounds, y entonces yo pues tuve que acceder a pasar visita de manera virtual con nuestros líderes. Pero en este conversatorio lo que quiero es que te conozcan los que no te conocen a fondo, y que sobre todo puedan escucharte y puedas compartirnos todos esos conceptos de tu vida a través de todos estos años, desde tu entorno formativo hasta hoy en las grandes responsabilidades que tienes en nuestra institución. Entonces, te agradezco nuevamente la invitación y te preguntaría como primer entorno, háblanos un poco de ti, Inés. Platícanos un poquito de tu tiempo mozo, de tus etapas formativas, tus orígenes, tus primeras decisiones para formarte como la gran mujer que eres hoy día, sobre todo en el marco de esta semana tan relevante en la conmemoración de la lucha de las mujeres por buscar esos espacios de equidad, esos espacios de oportunidad tan relevantes en nuestra sociedad actual. Te dejo esta primera cuestión. Ok, una súper pregunta. Muchas gracias, Manuel. Quiero decirles que el video de la Escuela de Medicina me parece buenísimo. Me encantó, me darían ganas de, si fuera joven, pensar quizá que la Escuela de Medicina pudiera ser parte de mi formación. Bueno, a ver, yo vengo de Torreón, Coahuila. Yo nací ahí. Con una familia de 6 hermanos, 5 mujeres y un hombre. Fui la segunda, digamos la mayor de las hermanas, ¿sí? Digo todo esto porque creo que todo contribuye a lo que uno es. Y bueno, fui una niña muy inquieta y sí creo, fíjate, por tu pregunta, que las decisiones o lo que uno es se va construyendo poco a poco desde la niñez, la adolescencia, la juventud, etcétera, pues sí forman parte de lo que somos, y a esas niñas que fuimos o a esa adolescente que fui también le debo lo que soy. Entonces, empezando por mi juventud, sí quiero decir que fui una niña muy despierta, muy inquieta, muy inquieta. Yo, como muchos niños de mi edad, pues la calle era mi patio, ¿verdad? La calle, el jugar bebe leche, jugar pateado, jugar. Entonces, pues sí había una comunidad de niños de la colonia donde jugábamos y bueno, pues era muy divertido, porque sí la calle como me dio una sensación de, pues de que mi espacio era bien amplio, ¿no? Bien amplio. Fui lectora porque pues en casa, yo recuerdo en casa de mis abuelos, había libros, ellos eran lectores. Mi abuelo materno, porque él era sordo, entonces, pues la lectura era parte de su interacción con el mundo. Era sordo, pero había aprendido a hablar. Y mi otro abuelo también eran lectores, era gente que se había formado a sí misma, o sea, no venían, digamos, de familias, pues, muy, muy ricas, pero sí ellos habían logrado, pues, digamos, construirse a sí mismos y también construirse en cultura. Entonces yo fui una ávida lectora y solo quiero señalar una colección de libros que para mí fue clave, que fue El Tesoro de la Juventud. Yo no sé, Manuel, si tú recuerdas, eran unos tomos, 20 tomos, de unos libros en donde venían experimentos, noticias de la ciencia, narraciones extraordinarias, fábulas, que a mí me despertaron y me avivaron la imaginación. Lo recuerdo perfecto, ¿eh? Esos tomos blancos, así de encuadernados blancos, extraordinarios, ¿verdad? Así, extraordinarios. Entonces, y además, pues como con una lectura muy completa, porque podía uno hacer experimentos en casa. Claro, la edición que yo tengo, imagínate, era la que mi abuelo le regaló a mis papás eran de los menores, o sea, un tomo que tiene el sello de 1942.
Imagínate que en esos tomos, la gran noticia es que Plutón era un planeta, ¿sí? Claro. Ya todo lo que hemos vivido con Plutón desde esa época hasta hoy, ¿no? Que ya deja de ser planeta, que ahora se incorpora de otra manera. En fin, mucha lectura. En la escuela yo pues me tocaba declamar mucho en estos foros patrios, ¿sí? Esta poesía heroica, me acuerdo de una larguísima, La raza de bronce de Amado Nervo. Más que su contenido, lo que sí quiero decir es que me marcó algo que es muy importante que hoy se ha perdido, que es la memorización. La memorización también es importante porque nos permite, en el caso de la poesía, encarnar y tener el poema en nosotros, y en el caso de las matemáticas, porque nos aligera procesos también. La memoria no es mala, la memorización tiene una parte importante, no lo es todo, requerimos de pensamientos más complejos y críticos también, pero digamos, esa fue parte también de mi historia, de mi niñez, ¿no? Y No sé. rescato un poco el tema de estas influencias, ¿no? Influencias importantes de la niñez y de la adolescencia cuando uno está confundido y tratando de decidir qué hacer en la vida. Lo de tu abuelo, una historia muy interesante, fundamental para tener un acervo de literatura, de libros en casa. Y esto de la memoria, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de un profesor de español que tenía, empezando la secundaria, que nos hacía declamar, igual como tú lo dices, y me encargó a mí leer, aprenderme los motivos del lobo de Rubén Darío, que era la más larga, ¿verdad? Entonces yo estaba frustrado porque decía, ¿por qué me pone a mí la más larga de las obras a declamar? Pero creo que eso finalmente nos va ayudando a encontrar nuestros caminos, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a decidir el dedicarte completamente a esta área humanista, a la literatura? ¿Cuáles fueron tus influencias y decisiones más importantes para ya dedicarte como un profesional a estas áreas? Fíjate que la prepa, y yo hice la prepa en el TEC, digo, y quiero declarar también que me siento muy privilegiada. Yo reconozco que yo tenía el pan en la mesa, la comida lista, es decir, una familia que me dio todo, que me dio educación, es decir, que yo no, o sea, no, yo no batallé. Y yo creo que es importante también ser conscientes de ese privilegio y reconocerlo. Sin duda. Porque la verdad el éxito, pues, ¿qué es el éxito? Primero, y dos, pues no es esto del héroe individual, hay muchas circunstancias estructurales, familiares, que permiten que se den las cosas. Y en mi caso, pues lo quiero poner en la mesa y quiero reconocerlo. Yo hice la prepa en el TEC y sabes que a mí el teatro me gusta muchísimo. Bueno, me volqué en el teatro, era buena alumna, era una alumna, digo, en física me iba bien, quiero decirlo porque me iba bien, pero el teatro me encantaba. Resulta que llega a Torreón un director de teatro que era fuera de serie y con él releímos a Molière, pusimos a Bertolt Brecht, o sea, que eran obras de denuncia, de testimonio infantiles, críticas, y entonces a través del teatro también se ejerce otra lectura del mundo. Y ya en profesional, digo, pues me encantaba la literatura y decido pues estudiar letras. Realmente no sabía si irme a México o venirme al TEC. Bueno, finalmente me decido ir al TEC y la verdad ahí descubro un mundo enorme en la carrera de letras con profesores de humanidades fantásticos, rigurosos, críticos. Y yo quiero ir ahí al pensamiento crítico porque la ficción nos da muchas cosas y hay prevalecen tantos libros y tantas lecturas tan edulcoradas que a lo mejor pensamos que eso es literatura. No. El entrenamiento que yo tuve, y eso es muy importante, justamente fue en el pensamiento crítico. En entender que el lenguaje dice todo, cómo se comunica, e incluso de qué manera las figuras retóricas tienen importancia en cómo comunicamos las cosas. Un ejemplo de hoy, un ejemplo actual, tiene que ver con una figura retórica que prevalece hoy en día, que es la atenuación. ¿Qué es la atenuación? Justamente
el ejemplo que voy a dar viene del periódico The Guardian, ¿sí? Que decide cambiar su postura editorial frente a la emergencia climática. Y dice, basta de atenuar. No estamos frente a un cambio climático, estamos frente a una emergencia climática. Es decir, la atenuación diluye la fuerza de la realidad. Entonces, en un solo término, ¿verdad? Cambio así o es. emergencia, ¿verdad? Así es. Entonces, el lenguaje se vuelve tan importante para comunicar lo que queremos comunicar, para decir y ser honestos con la gravedad de ciertas situaciones o con las buenas noticias. Y generalmente vivimos por una etapa muy crítica de atenuación, Manuel, donde se atenúan pues todo, ¿no? Como vivimos con sacarina, no sé, bueno, ahora ya no es sacarina, stevia, yo qué sé, esplenda. Pero quiero decir, ojo con esos edulcorantes de la realidad. Los estudios de humanidades enseñan al pensamiento crítico, a entrenarnos al lenguaje y al pensamiento, que a veces nos incomodan, no nos hacen felices necesariamente, pero nos ayudan mucho a entender el mundo. Decisión muy valiente, Inés. Quiero interrumpirte aquí porque muchos de nosotros, los que de alguna manera tuvimos alguna influencia de nuestra familia o de profesores o amigos de meterte a la lectura, como tú dices, a la literatura, pues teníamos estas intenciones, ¿no? De querer estudiar literatura o filosofía. Yo te comparto que en algún momento pasó por mi cabeza, siendo hijo de padres médicos ambos, pero también mi padre, bueno, era un lector incansable y promotor de la lectura, ¿verdad? Me dejaba libritos en el buró continuamente y nunca me preguntaba si ya los leía o no los leía, simplemente me hacía preguntas indirectas para saber de esto. Pero cuando yo estaba tratando de decidir una carrera, dije, no, bueno, pues la medicina es lo más seguro, ¿verdad? Filosofía, me voy a morir de hambre. Qué valiente decisión en términos de encontrar esa identidad de la que tú nos estás hablando, Inés. Y seguramente después vinieron otro tipo de formaciones en el entorno de posgrados o incluso en este contexto de que en los humanistas son tan autodidactas, autoformados, ¿verdad? Que seguramente nos podrás compartir. Sí, fíjate que definitivamente una característica de quienes estamos en las humanidades, pero creo que, bueno, en las profesiones más profesionales, si pienso en la medicina, la actualización es necesarísima porque no dejamos de aprender y no dejamos de educarnos. Y esto de que la educación termina cuando uno se gradúa es la mentira más grande, porque el mundo exige que lo entendamos. Hoy más que nunca lo vemos, Manuel. Es imposible pensar que mis conocimientos de hace 20 años pueden ser útiles. Pueden ser algunos, no lo dudo, pero una mirada atenta al mundo exige siempre pues, que uno se eduque, se reeduque y desaprenda en muchas cuestiones. Nada más quiero aclarar, y creo que ahí va a ir un sesgo de género en lo que te voy a comentar. Pues mira, sí fue una decisión valiente estudiar letras, pero por otro lado también te voy a decir, yo soy mujer. ¿Qué quiere decir esto? En la época, estoy hablando, por favor, en la época en la que yo era joven, la verdad, mis papás me apoyaron para educarme, cosa increíble, porque yo tenía compañeras que vivían en familias en donde realmente pues la apuesta para la educación era para el hijo, ¿sí? Y ellas, y compartí cuando me vine a Monterrey a estudiar, compartí a casa con ellas y ellas trabajaban para pagarse sus estudios. Los papás no podían pagarles a ellas porque la apuesta era el hijo. Es decir, pues sí, había una idea muy clara que pues que si había que privilegiar a alguien en casa para la educación era el hijo. En mi caso no fue así, mis padres me pagaron mi educación, pero creo que mi hermano tuvo una presión mucho mayor que yo sobre qué estudiar. En ese sentido, el descuento, digamos, de que no se esperara tanto de mí, me dio una libertad enorme. Sí, o sea, me parece interesante ponerlo así. Y bueno, fue interesante, yo trabajé en el Canal 8 cuando estudiaba letras, fui jefa de redacción, me enfrenté pues a un México muy, muy distinto al que soy.
con todo el tema de las noticias, los reporteros, el periodismo y cómo no se podía hablar de muchas cosas. Y bueno, ya en mi carrera doctoral, que hice la maestría y luego el doctorado, pues la verdad me enfrenté gratamente a una universidad sumamente exigente, una Ivy League, exigente que me tenía pues estudiando todo el día, era también teaching assistant, daba clases, pero me abrió también a otras cuestiones que me parecen muy interesantes. Los alumnos eran muy activos y propositivos en muchos temas conectados con su país. Por ejemplo, había propuestas de alumnos de firmas para el Senado porque, o que no se comieran uvas porque resulta que había mucho maltrato a los migrantes que estaban en ello. Y a mí me tocó de primera mano participar como algo adicional, trabajar con migrantes para ayudarles a, a, a redactar sus documentos. En esa época, y estoy hablando, miren, yo que nadie de aquí había nacido. Pero bueno, pues es mi vida de la que me estás preguntando. Yo estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y en esa época sale la ley, la amnistía Simpson-Rodino, una amnistía pues de hace muchos años, y es la última amnistía que reconozco que hay. Una amnistía que trataba de buscar una salida humanitaria y legal a los inmigrantes, y era una amnistía para regular la situación de los inmigrantes ilegales, ¿no? Para legalizar a todos los ilegales. Bueno, ¿qué es ser ilegal? Es todo un cuestionamiento, pero lo que quiero traer aquí es mi experiencia académica. Vivía en la biblioteca, también en la sección de libros antiguos, pero también estaba muy conectada con mi realidad. Y sobre todo la realidad de los migrantes mexicanos con los que a mí me tocaba trabajar. Me metía como a una colectiva y a mí me tocaba ayudarles porque muchos no leían. Era muy doloroso ver que personas tan valientes de cruzar el río, de cruzar el desierto, de pasar hambre, de pasar frío, temblaban con la pluma y el papel. Entonces, mi labor básica era escribir y llenar los papeles que tenían que llenar para poder aplicar esa amnistía, ¿no? En fin, me gustó mucho esa experiencia y para pensar en la capacidad de asociación para hacer cosas que mejoren este mundo, ¿sí? Hoy la hay, bueno, en tema de los migrantes, en Monterrey, está Casa Nicolás, Casa Monarca y otra, digo, intento cooperar con algo, que cada vez es poco dadas las necesidades que hay, pero creo que esa experiencia me marcó también en la importancia pues del asociacionismo, de la capacidad que tenemos como colectividad para mejorar las cosas. Creo que eso es fundamental porque el prepararnos y formarnos debe tener un objetivo de valor a la sociedad y tú lo has puesto con los ejemplos más claros desde tu etapa formativa. Y te quiero preguntar esto. Digo, ya nos platicaste, llegaste a la carrera de letras, igual que nosotros, seguramente te tocó vivir que era una carrera pequeñita, que el TEC era de ingenieros y todo el mundo cuestionaba cómo en el Tecnológico de Monterrey, igual como nos pasaba a los de medicina, que se iba a cerrar continuamente. Luego te vas al extranjero, vives experiencias extraordinarias como las que nos has narrado, pero regresas a tu país, regresas por esa última frase que dijiste de buscar cómo ayudar a nuestra gente, cómo aportar a la sociedad, y regresas al TEC, regresas a la casa, o tal vez se me está pasando algo por ahí, regresaste a otras cosas. Sí, no, regreso ¿verdad? a casa. A contribuir en Platícanos un poco de ese regreso, de esas decisiones, tu etapa en Francia, que fue una etapa muy interesante. ¿Cómo fue todo ese tiempo? Bueno, regreso. La verdad es que termino mi doctorado. Los exámenes era la verdad muy duro, muy duro. Los exámenes de maestría, los exámenes de doctorado, además de la tesis. De veras, después de eso dije, hijo, no quiero volver a hacerme exámenes, ni exámenes médicos. Por supuesto que no. Me he hecho exámenes médicos y he presentado otro tipo de exámenes. Pero digamos, una universidad súper dura, rigurosa, exigente, pero yo estaba volcada a ello, pues a eso me dedicaba.
y regreso con mucha ilusión a México, a Monterrey, porque yo había vivido como con mucha idealización en mi etapa de estudiante, ver a mis profesores cómo se llevaban, cómo trabajaban. En efecto, de ser una carrera pequeñísima, de hecho nadie en el TEC sabía que había letras, me decían, ¿y tú qué estudias la A, la B, la C? ¿No? Digo, bromas así, pero tenía maestros fantásticos. Y era una carrera pequeña que también permitía y daba una libertad para, para estudiar y leer cosas increíbles. Eso también lo tengo que decir, ¿no? Y esa Y comunidad de aprendizaje, ¿no? Esa comunidad de sí, cercanía entre el mentor y el estudiante, el profesor, ¿no? Que nos lo vivimos también aquí en la escuela nosotros. así es, súper cercana, súper cercana. Y tener cerca de mí, además, en mi servicio social, por ejemplo, las profesoras, cuando trabajaba para profesores, me mandaban a los acervos de la Biblioteca Cervantina, conocer, por ejemplo, los confesionarios, las gramáticas, el intento de los frailes dominicos, de entender otra lengua, de aprenderla, de ponerla ahí, qué es una confesión, que eran realmente diálogos. Pues para mí fue fascinante porque me empecé a encontrar pues con temas de intercambio de culturas, ¿no? Y de una manera humanista y respetuosa de interactuar con el otro. Pero bueno, regreso al TEC. La verdad quiero decir también que era un TEC que nada tiene que ver con el TEC de hoy. Sí. Que quede claro, yo por supuesto tenía con muchas ganas de escribir, de publicar, no había espacios para eso, no había espacios para eso, yo tenía pues mi carga de clases, lo que quiero decir es que sí es increíble ver hacia atrás y reconocer que hoy hay espacios para quien hace investigación, que hay posgrados en humanidades importantes, reconocidos, de calidad. Y también quiero decir que yo de letras, de una carrera pequeñita del TEC, me aceptaron en una Ivy League, en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Claro. Y tuve beca. ¿Qué quiero decir? Pues que el TEC no está tan mal, ¿no? Y regresaste a prepa, ¿no, Inés? Porque mucha No, gente, muchos conocidos míos de ok. nuestras generaciones me han dicho, por supuesto, me acuerdo de mi maestra, fue la que me recomendó tal libro, la que me imbuyó la lectura, etcétera. Regresaste a prepa a dar clase también. Mira, regresé, sí, una parte, bueno, cuando di clase en prepa en Campus Laguna, cuando me graduó de letras, y después cuando llego a la prepa Garza Lagüera, sí también a prepa, pero a un programa justamente para crear cursos de humanidades y también posteriormente ya empezaba la maestría en educación virtual, o sea, estamos hablando del año del caldo, porque la maestría en educación fue la primera educación con que arranca la universidad virtual. Un programa en línea, un programa digital que empezó siendo presencial los veranos y empezar a abrir una especialidad en humanidades, o sea, incursionar en el posgrado, entonces también estaba en prepa y ya después me fui a Campus Monterrey y a la carrera de letras, ¿verdad? Claro. Y te fuiste a Francia, ¿no? Que fue un episodio importante en tu vida, ¿no? Que eso sé que es un episodio Sí. especial. Fue un episodio muy importante. En esa época estaba yo en la vicerrectoría académica, trabajábamos mucho por impulsar un programa de ética y ciudadanía, justamente. O sea, la cuestión de estar luchando porque se abra un currículum en humanidades, porque haya una visión humanística en lo que hacemos. Y bueno, la medicina es por definición humanística, tiene que serlo, ¿verdad? Y pues sí, hay una oportunidad de irnos a Francia para Mario y mi marido y para mí. Resulta que en el momento en que se surge esta oportunidad, se daba la posibilidad de que se activara o se reactivara, digo, que pudiera yo irme a la oficina de enlace que había en Francia, en París. Y ahí conocí gente maravillosa, está Caroline Boisin, justamente que trabajamos juntas. Y para mí fue increíble, además, por muchos sentidos Francia fue increíble. Por mis hijas, creo que para ellas abrirse a otro horizonte cultural es la manera más efectiva de abrir tu mente, ¿no? Obviamente aprender otro idioma, relacionarte de otra manera, volverte sensible a otros códigos culturales. Y también, bueno, pues para Mario, mi marido, también fue muy retador y muy interesante. Y para mí fue increíble porque
yo estaba muy metida en el ámbito de las humanidades, e irme a este trabajo, pues me abre la posibilidad de conocer toda la currícula del TEC, ¿sí? Por ejemplo, buscar enlaces con universidades francesas, las mejores, en áreas de ingeniería, etcétera. Digo, prácticas profesionales en la OCDE. Algunas, digo, la verdad nos tocó a Carolina y a mí embarcarnos en proyectos fantásticos. Poder abrir un convenio con la École Polytechnique, por ejemplo, que es una escuela top de ingeniería en Francia, muy exigente en el tema de las matemáticas. O sea, abrir camino que ya había sido abierto, pero expandirlo más. Y eso a mí me permite muchísimo conocer las carreras del TEC. Vamos, de estar muy metida en el tema pues, de las humanidades, que es lo que me competía, pues abrirme a toda la oferta, entender la lógica, la currícula y buscar programas que fortalecieran los programas académicos. Por otra parte, yo busqué un enlace ya al final, los 2 últimos años de mi estancia allá, con la Escuela de Altos Estudios, que tenía un programa de artes y lenguaje, y estos seminarios de narratologías también pues fueron muy importantes para mí, de ver desde otra manera cómo se trabaja la literatura, las artes, y encontrarme con una cultura sumamente reflexiva, sumamente profunda y reflexiva. Pues para una cultura para la cual hay 2 valores en su educación, las matemáticas y el lenguaje. No que lo demás no se entienda, pero en la formación de un niño es tan importante aprender bien matemáticas como cuidar el lenguaje y la lectura. Acabo de ver un video del ministro de Finanzas sobre leer literatura. El ministro de Finanzas es un país que cuida su cultura, que la promueve. Y yo creo que pues es una gran lección vivir en ese país porque la cultura no es de algunos, es de todas las personas. Sí me marcó mucho y me marcó, es una manera de vivir, de atesorar el tiempo libre, del equilibrio, trabajo y tiempo personal, que hoy pues no me queda tan claro, pero bueno, en fin, sí, fue muy interesante para todos nosotros, todos los que nos embarcamos para irnos a Francia. Me voy a brincar algunos años porque sé que no quiero dejar de llegar, después de todo lo que nos has platicado del TEC, que nos tocó estudiar a muchos de los que estamos aquí profesores, pero que seguramente los alumnos que nos escuchan pues no imaginan, porque pues, no lo vivieron en detalle ese TEC de los ingenieros, ese TEC donde no había esos espacios que tú nos platicabas. Al TEC de hoy, Inés, y las grandes responsabilidades que tú tienes, digo, seguramente estás muy emocionada con estos retos que tienes en la vicepresidencia, en el ver que temas tan relevantes para la sociedad hoy día son cruciales y son prioridad para nuestra institución. Y por eso me quiero brincar esos años y hablar un poquito de tu situación actual y el cómo poder influir en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad en general, con estos temas tan relevantes de equidad, de responsabilidad social, etcétera, ¿verdad? Todo esto que hoy día ya es una prioridad para nosotros. Sí, totalmente. Bueno, en realidad, cuando pues el rector, bueno, David Garza, habla conmigo y bueno, en fin, para esta nueva posición, este nuevo espacio que se abre en el TEC en mayo, es decir, en medio de la pandemia. Digo, tuve sentimientos encontrados. Quiero aclarar que en toda mi trayectoria sí he trabajado mucho sobre el tema de las mujeres y entender que hablar de mujeres en plural es hablar pues de muchas vidas diferentes, únicas, y de muchas interseccionalidades, y que además el feminismo hay feminismos, no necesariamente hay mucho desconocimiento, hay mucho malentendido, y la verdad parte de mi vida fuera es ir a aclarar y traer eso. Yo escribí, fui editorialista por 15 años en el periódico Milenio, y ahí están mis escritos, digo, siguen, lo dejé, lo acabo de dejar, ¿por qué digo todo esto? Claro, cuando me hablan de este nuevo espacio en el TEC, mi corazón se alegra, son temas que están en mi corazón, pero es todo un reto, ¿no? Porque la idea es que la institución se mueva.
primero, el que el TEC de Monterrey tenga una vicepresidencia, más allá de mi persona, Por supuesto, por supuesto. quitándome a mí, significa que hay un interés y un compromiso al más alto nivel porque el TEC se mueva en estos temas, porque el TEC le dé prioridad a estos temas, a lo largo del currículum, fuera del currículum, etcétera. Y creo que somos una institución tan grande y tan compleja que, y bueno, de nuevo, la pandemia de por medio, pues que quizá esos avances no necesariamente se vean tan claros. Nuestros estudiantes nos inspiran, nos retan. En ese sentido, hemos tratado de veras ser una institución que escucha en diferentes niveles. Pues tratamos de tener diálogo abierto con estudiantes y hablo, bueno, porque es marzo, porque hay pues el tema de la violencia de género, de las propuestas y quejas de estudiantes. Me encantaría recibir más propuestas, están ahí y las escuchamos y las tomamos en serio. Necesitamos crear una cultura de la denuncia en el mejor de los sentidos. Que las estudiantes se sientan cómodas de hablar, de comunicarse. Y nosotros de hacernos cargo de que sea de lo más ágil y confidencial también. También de la respuesta ágil. Estamos en todo ese proceso. Y quiero decirles, sí traemos temas muy álgidos, porque es el tema social, es decir, de qué manera nos asumimos como una universidad con una responsabilidad social importante que la tenemos. Tenemos Prepanet, una preparatoria en línea importante, Líderes del Mañana, que es un programa fantástico, importantísimo. Hay varios estudiantes y varios de medicina que son líderes del mañana. ¿Cómo seguir apoyando? Porque son talentos increíbles y que por una única razón, que es la económica, no tienen derecho a una educación. Entonces, es un programa que trae la vicepresidencia y que estamos impulsando mucho. Y bueno, nuestros voluntariados. Pero está el tema de la emergencia climática. Estamos por lanzar una iniciativa, Manuel, de emergencia climática, una postura del TEC radical y muy incluyente, que valora la diversidad y que promueve la pluralidad. Veo que mi conexión a internet no sé si me están oyendo. Sí, sí, le escuchamos, doctora. La inclusión también es importante. Y encuentro que en medio de esto, y la pandemia no ha ayudado, pues hay una polarización, una división muy grande. Entonces nosotros en la vicepresidencia queremos encontrar puntos de encuentro, diálogos posibles, cultivarnos en el diálogo. A ver, si somos una sociedad democrática, ¿de qué manera? No sé si me están oyendo o no, porque ya no veo a Manuel, pero... Sí, te escuchamos. Okay. Parece que el que tuvo un problema de internet fui yo, pero te escuchamos. Bueno, perfecto. ¿De qué manera podemos, en una democracia se puede convivir con las diferencias? O sea, no todos tenemos que pensar igual, no todos tenemos que vestirnos igual, ni ser iguales. ¿Cómo hacemos para ser una universidad más hospitalaria? Una universidad que, en donde todas las personas que estudian o trabajan en ellas se sientan respetadas y se sientan que pertenecen a ella. Eso es lo que nosotros queremos crear. Y quizá también crear un ambiente más hospitalario y menos, pues, donde podamos entendernos y aceptarnos desde nuestras diferencias. Y además está todo el es un reto, sostenible, ¿no, Inés? Todo el tema de desarrollo sostenible, que es un capítulo inmenso, ¿no? Inmenso, y simplemente por tomar un marco que pues a mí me ha tocado trabajar mucho en eso con los objetivos del milenio y ahora los del desarrollo sostenible, el crear esa conciencia, esa responsabilidad, ese entendimiento en nuestros alumnos y en nuestra comunidad, creo que es algo fundamental, ¿no? Es algo fundamental en lo que estamos trabajando muchísimo, todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y además va a haber una iniciativa, o sea, un plan estratégico del TEC
que se va a lanzar en abril sobre emergencia climática, justamente. Excelente. Excelente. Mira, en este espacio siempre tratamos de que nuestros alumnos participen y hoy tengo dos representantes del grupo que quisiera que intervinieran y nos hicieran algunas preguntas para que me dejen de escuchar a mí nada más y que son dos extraordinarias alumnas. Lisette Nungaray, que es una alumna de posgrado, ella ya hizo medicina, ya terminó la especialidad en la residencia médica y hoy día está haciendo un curso de alta especialidad y seguramente ella tiene alguna pregunta muy interesante para ti. Lisette, ¿nos escuchas por ahí? ¿Estás lista para participar con Inés? Creo que no nos escucha Lisette. Si no, le cedo la palabra a Diana Velázquez, que también es una de nuestras alumnas de medicina, prácticamente terminal, es pasante universitario, ya está en el séptimo año de medicina y que seguramente representará a las alumnas y alumnos de las carreras de ciencias de la salud, en donde está también tu hija, Inés. Yo recuerdo bien que ahí estás y ahorita platicamos un poco de eso. Adelante. Ok. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Adelante, Diana. Sí. Gracias, doctor, y gracias, doctora Inés, por la oportunidad de hablar y expresar mis preguntas. Le quería preguntar a usted, ahorita que mencionaba que es muy importante que los alumnos de diferentes carreras tengan cultura, que se da importancia, ¿cómo usted cree que se pueda integrar esto en las carreras del área de la salud? Por ejemplo, medicina, que muchas veces en los primeros semestres sí tenemos un acercamiento con esta parte, pero luego después como que se vuelve un poco más difícil. Sí, que bueno, ya te veo, Diana, gracias. Fíjate que es un tema porque, digo, tengo una hija que estudia medicina y yo veo cómo esto pues es exigente, es una carrera exigente, exige tiempo, pero quizá poder abrir grupos pues de temas de interés, no sé. Yo veo, por ejemplo, que, digo, es un ejemplo, ¿verdad? Que mi hija y algunas otras estudiantes de medicina escalan, entonces pues está así, el día o el momento que tienen libre se van a la montaña, o sea, pensar en decir, bueno, a ver, a quién le interesa la lectura, cómo coordinamos esto, cómo motivamos a esto, y yo encantada, y te lo digo porque bueno, es mi pasión, pues animar a esto. Yo creo que se necesita más que, pues en la parte formal, imposible, pero sí animar a que haya, pues algunos grupos informales, que sean voluntarios, pero que si haya alguien que motive, que ayude a la reflexión, etcétera. Creo que eso puede ayudar a que no dejemos, en este caso, la lectura y la lectura literaria, porque yo sé que además los alumnos de medicina y las alumnas son muy curiosas. Les gusta, tienen muchos intereses. Además de obviamente un interés muy particular y profundo por su profesión, también les gustan otras cosas. Entonces yo creo que debe ser interesante aprovecharlo. Yo no sé si ustedes tengan grupos así o animar algo así. Y es más, úsenos, es decir, invítenos a quienes somos lectores. Oye, pues esta vez esta persona va a hablar de este libro, entonces pues podemos animar, en fin. Entonces creo que eso puede ser una respuesta, ¿no? Hay muchos ejemplos muy relevantes de profesionales de la salud que además son artistas en la literatura, en la música, en el teatro, como tú bien los dices, y yo he leído por ahí algunos autores que hablan de esa sensibilidad que adquieres, sobre todo en el clínico, en el contacto con el ser humano, con el paciente, etcétera. Entonces, es una excelente idea que seguramente nuestros alumnos irán dándole forma y te vamos a buscar y te vamos a usar como bien lo dices. Creo que ya está Lisette por ahí también para que nos comparta un poquito sus inquietudes y le pueda hacer alguna pregunta a Inés. ¿Nos escuchas, Lisette? Sí, doctora, aquí estoy. Nada más había tenido un problema con lo del micrófono, pero ya me estoy integrando bien. Adelante. Hola, Liz. Hola, Gracias. Inés. Hola, Liz. Ya me presentó el doctor Manuel Pérez. Soy Lisette Nungaray. Y vi a lo largo de la plática que sí es verdad que la humanización de la salud
solamente se ha estado consiguiendo al estar adentrándonos con cosas de humanidad. Y siempre a lo largo de nuestra carrera, inclusive en la parte de profesional de posgrado y eso, está la inquietud de saber qué tipo de profesional queremos ser a lo largo de nuestra práctica médica. Hemos estado viendo que pues parte de la humanidad y la ciencia de la salud se está correlacionando con parte de la bioética para Así es, poderlo promocionar con nuestros totalmente. pacientes y también pues parte de la profesión médica. Quería preguntar, ¿qué tanto impacto has notado en eso con eso de la bioética, con parte de información, lectura, no sé, pláticas que se han estado relacionando mucho con los medios? Si ves que hay algún cambio o de verdad si ha mostrado algún impacto a lo largo de los años que nos has comentado que has estado dentro de nuestra institución. Bueno, yo he visto cómo este tema ha sido importante en la Escuela de Medicina y creo que esto debe ser una conversación constante, ¿eh? Porque pues ustedes como médicas, como médicos se enfrentan a dilemas muy grandes. Y creo que la bioética y o sea, la bioética, bueno, a fin de cuentas, la bioética, pues debe estar en el corazón de todas sus discusiones, ¿no? En ese sentido, creo que las humanidades son pertinentes en todas las profesiones, ¿sí? Porque creo que animar a discusiones sobre este tema es muy importante. Yo observo, digo, y puedo imaginar, y quiero decirles, uno de mis escritores, pues que para mí han sido más importantes, Fernando del Paso, estudió medicina. No concluyó sus estudios de medicina, pero estudió medicina. Y su segunda novela es sobre un estudiante de medicina, Palinuro de México. ¿Qué quiero decir? He estado cerca de la medicina vicariamente a través de la literatura, ¿no? Y del arte. Pero sí creo que ayuda mucho tener cerca a profesores de humanidades para tener discusiones, discusiones en torno pues a la bioética. Sí. Muchas gracias. Es un temota. Es un gran tema, sí. Inés, quiero, porque vamos cerrando y agradecerte nuevamente este espacio en tu agenda tan compleja, pero que creo que este momento de conocerte más y hablar de estos temas no es lo común en nuestras disciplinas, ¿verdad? Nos enfocamos demasiado a lo técnico, a lo disciplinar, queremos ser expertos en ciencia, pero la parte de la humanidad, de las competencias humanistas, son la médula, la esencia de la formación, como bien lo dijiste. Recomiéndales a todos, ¿verdad? Nuestra comunidad, algunas lecturas que crees tú fundamentales en la construcción del pensamiento humanista y que puedan generar ese contexto de aportar valor a la sociedad desde el plano profesional. Hablabas ahora de Fernando del Paso, has mencionado algunos otros clásicos y contemporáneos, ¿verdad? Que mi padre decía que nunca deberíamos dejar de leer a los clásicos, ¿verdad? Que no nos iba a dar tiempo de leer otra cosa, pero yo sé que pues no es así. Recomiéndanos tú desde tu amplia y vasta cultura literaria qué puede ser de apoyo para formar ese pensamiento crítico. Hay hay muchísimo. Digo, de entrada les diría, acérquense a la poesía. La poesía pueden leer un verso al día y con eso tienen. Implica entrenamiento, la poesía, la literatura se lee lento, no se lee rápido. La meta no es terminar, sino entender y disfrutar y meterte en ese momento en donde estás. Pero justamente algo que nosotros estamos trabajando y que creo que compete al mundo de la medicina es la ética del cuidado. La ética del cuidado. Es decir, a fin de cuentas, los médicos, las médicas son personas que cuidan, ¿no? Que están frente a pacientes, frente a personas a las que cuidan. Y el tema del cuidado se ha vuelto un tema importantísimo hoy en la discusión sobre la relevancia, pues, de las profesiones, ¿sí? Hoy se pregunta y se cuestiona por qué tenemos presupuestos enormes para las guerras y qué pasa para los centros de salud, para la salud pública, donde ahí se están librando hoy las verdaderas batallas, ¿sí? Entonces yo creo que una aproximación que puede ser interesante,
es esto de la ética del cuidado y hay muchos libros al respecto. Estoy googleando porque en este momento se me olvida el nombre de las que están ahí. No es literatura, es más filosofía aplicada, Y que pero además es oportuno para psicólogos, nutriólogos, nutriólogas, odontólogas, todas nuestras áreas de la profesión, la enfermería, que es tan importante en esto del cuidado, como tú bien lo mencionas, ¿verdad? No se diga los posgrados en donde el contacto con el paciente, con el ser humano, es la clave de la atención, y que esta pandemia nos ha desnudado, ¿verdad? Tú sabes cómo estamos viendo hoy a los pacientes a través de un disfraz, a través de un equipo de protección, en la comunicación con la familia, el paciente solo en una cama ante una enfermedad que no conocemos o que estamos conociendo, y cómo hemos aprendido a desarrollar esa nueva comunicación, ese nuevo contacto humano con el paciente y sus cuidantes. Entonces yo creo que es muy importante lo que nos estás diciendo. Hay una filósofa que trabaja, bueno, que fue pionera en esto, que se llama Carol Gilligan, es una filósofa, Gilligan, Carol Gilligan, y ella trabaja el tema de la ética del cuidado, y creo que es importante para quienes practican, estudian, ejercen, aspiran a la medicina, porque no veo otra profesión en donde el cuidado esté más explícito, en todas sus dimensiones, en todos sus niveles, y qué reflexiones se hacen. Y creo que hoy más que nunca es pertinente, porque pareciera que el cuidado estaba como adscrito a las labores de las mamás, a las labores... No, es que el cuidado es de todas las personas. Y la medicina tiene una relación enorme y estrecha con el cuidado. ¿Cómo replantear esto hoy? ¿Cómo subirlo a un tema importantísimo que tiene que ver con política pública y salud pública? Creo que es una tarea pensar juntas, pensar juntos, y desde la filosofía, desde la ética, puede darnos otra luz, que solo los procedimientos de cuidado, entendido como procedimientos, vamos, pues mucho más rigurosos de la medicina, más bien, ¿qué significa el cuidado? Cuando estoy a cargo de una vida, ¿qué es esto? ¿No? Es muy fuerte. Voy a cerrar con esta pregunta, Inés, porque nos quedan un par de minutitos y seguramente muy interesante para toda nuestra audiencia. Yo te lo he escuchado ya varias veces y me fascina tu descripción de este Día Internacional de la Mujer y de la relevancia y sobre todo la puesta en palabras, como tú lo haces, del contexto y del impacto que esto tiene. Y quisiera que lo compartas con todos nuestros escuchas hoy día, porque en el marco de esta semana, después de lo que hemos vivido durante este año y de los eventos en el mundo entero, creo que es el momento más oportuno para que no todo el mundo nos sumemos a este movimiento tan importante de la sociedad. Ok. Bueno, primero nada más quiero responderle a una persona que escribió que los alumnos primero tienen que leer lo de su carrera. Vamos, por supuesto. O sea, no estoy invitando a que dejen de hacer lo que tienen que hacer. De ninguna manera. Yo digo, si tuvieran oportunidad de leer adicionalmente en su tiempo libre, que son 5 minutos, otra cosa, creo que trabajar el tema de la ética de cuidado no es baladí, podría ser de mucho provecho para quienes ejercen la medicina. Pero bueno, ahora sí, el Día de la Mujer. Sí, gracias Manuel. Creo que el 8 de marzo, y por supuesto marzo, y creo que todos los días del año, pero es un día en donde se conmemora sobre los derechos sociales de las mujeres. Es un día realmente hecho para reflexionar, honrar a todas aquellas mujeres cuyas luchas han hecho posible cambios en la sociedad. Pensemos en las sufragistas, gracias a ellas, y digo, se da el derecho al voto, el derecho a tener una propiedad, a poseer algo. A ver, entendámonos que esos derechos de las mujeres son sumamente recientes, son del siglo XX. El derecho a votar, el derecho a tener una propiedad, el derecho a estudiar en una universidad. ¿Cuándo sucede?
¿sí? A derecho a ejercer un derecho, una ciudadanía de adulta, no de niña, ¿sí? El derecho a vestirse como quieran, el derecho también, pues muchos derechos laborales. Justamente el 8 de marzo conmemora eso y es más bien un día para ayudarnos a reflexionar. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los caminos recorridos? ¿Sí? ¿Y qué caminos nos faltan? Hay todavía mucho por hacer, pero creo que esa es la tónica más de reflexión, de conmemoración, que de fiesta y de decir que somos lo máximo y que nos vamos a lanzar flores. Pues no, o sea, no es una celebración de las mujeres por ser mujeres, es una celebración más de reflexión y conmemoración por estas luchas sociales. Excelente, Inés. Muchísimas gracias. Y creo que con esto, bueno, no pudiéramos estar platicando mucho tiempo contigo, con alguien que, con este pensamiento tan ágil y con estos conceptos tan profundos y sobre todo de valor para nuestra comunidad. Pero bueno, tenemos que cerrar por el tiempo. Agradecerte nuevamente el haber estado aquí como una invitada especial. Es el segundo conversatorio que tenemos. Afortunadamente le pude poner ese conversatorio para quitarle poderle mover tantito el virtual rounds, ¿verdad? Del inglés, ya ves que nos gusta tanto las palabras en inglés, pero te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, la exquisita charla que hemos tenido y sobre todo el valor de tus mensajes para toda nuestra audiencia. Y bueno, esperemos tenerte pronto en uno de estos espacios. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias a todos por acceder a este espacio. Los esperamos en la siguiente conversatorio. Le dejo la palabra a la licenciada Margarita Espino Barros para que nos ayude a cerrar la sesión. Muchas gracias, doctor Pérez. Bueno, en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación en esta sesión, sobre todo a nuestra invitada especial, la doctora Inés Sáenz, por sus importantes y maravillosas contribuciones y sobre todo por compartirnos su experiencia. Es la voz de las y los expertos. Y agradecemos también la coordinación del doctor Manuel Pérez Jiménez. Aquí es donde se denota la vocación y pasión por el servicio de los profesionales de la salud. Agradecemos también al equipo que hizo posible esta transmisión. Quiero mencionarles que esta sesión la pueden encontrar en la Cátedra Abierta Virtual TecSalud y también en la página de YouTube de TecSalud en Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Nos vemos en la siguiente sesión, especialmente rediseñada para ustedes y su crecimiento. Recuerden que están en donde tienen que estar. Cuídense mucho. Los dejamos con un video emotivo. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde dentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda, y reafirmándote que has elegido bien, que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.